Días. Buenos días a todos, queridos hermanos y hermanas. Me da muchísimo gusto poder participar en esta jornada espiritual en honor a José de Nazaret, el padre adoptivo de Jesús, quien recibió de Dios el encargo de cuidar de la Santísima Virgen María y de su Hijo, Jesús, nuestro Señor. Agradezco de corazón a los padres eudistas de Colombia, el Minuto de Dios, por haberme invitado. Esta invitación me honra sobremanera y me produce una gran alegría. Y gracias, Padre Fidel, por tus palabras tan afectuosas. Me han pedido que comparta con ustedes esta mañana el silencio de San José. Un dato que aparece claramente en los evangelios de Mateo y Lucas, que son los dos evangelistas que hablan de San José, es que San José no pronuncia nunca ninguna palabra. Aparece absolutamente silencioso en los textos bíblicos. De él no conservamos absolutamente ninguna expresión verbal. Es un personaje que en el evangelio aparece expresándose con los hechos, con su conducta, con su modo de actuar. Yo voy a hacerles una presentación del silencio de San José desde el silencio como es concebido en la Biblia, que puede ayudarnos a ampliar los horizontes de comprensión sobre el silencio. Voy a empezar citando un texto de Santa Teresa de Jesús, ya que el padre Fidel hacía alusión a la devoción de Santa Teresa a San José. Dice Santa Teresa de él: en especial personas de oración siempre le habían de ser aficionadas, que no sé cómo se puede pensar en la Reina de los Ángeles en el tiempo que pasó con el niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ellos. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome a este glorioso santo por maestro y no errará el camino. Una de las cuestiones originales de Santa Teresa es que nos propone a San José como maestro de oración. Y si tenemos en cuenta que para Teresa de Jesús la oración no es solamente el momento que dedicamos explícitamente para estar con el Señor, para dialogar con Él, para bendecirlo, para darle gracias, para escuchar su palabra, sino la vida entera del discípulo de Jesús es oración. En cuanto vivimos en su presencia, intentamos agradarle con nuestras acciones, hacemos en todo su voluntad. Para la santa, la oración en realidad es una actitud que en los momentos fuertes de oración se manifiesta de un modo especial, pero que en realidad es una actitud que nos acompaña en la vida entera. Entonces dice ella, el modelo de oración es San José, no solamente porque nos puede ayudar a captar la actitud fundamental para relacionarnos con Dios en la oración, sino también porque nos puede ayudar a vivir realmente en su presencia, a acoger su palabra, a hacer su voluntad. En esto, José de Nazaret es un modelo insuperable. Voy a iniciar diciendo unas breves palabras sobre el silencio en la Biblia, porque para comprender lo que es el silencio de San José, es importante colocarlo en el horizonte de la comprensión bíblica del silencio. Empiezo diciendo una cosa importante. El silencio no es un simple fenómeno lingüístico, es decir, el silencio no es simplemente ausencia de palabras. El silencio es una experiencia humana, y todos hemos hecho esta experiencia, comunicativa. Siempre que callamos, comunicamos algo. El silencio no es vacío en la comunicación. El silencio no es simplemente ausencia de sonido o decisión de no pronunciar palabra. El silencio es tan comunicativo como la palabra. Siempre que callamos, estamos comunicando algo.
Hacemos silencio antes de hablar. Hacemos silencio después de hablar. Pero, si se fijan bien, también hacemos silencio cuando hablamos. Porque en el momento en que estamos articulando las palabras y las frases, vamos intercalando silencio. El lenguaje es posible gracias al silencio. Separamos las palabras con silencios. El silencio se mete dentro del lenguaje. Y esto se ve claro, por ejemplo, en la música. En una partitura musical tan importante son las notas como los silencios. Si no hubieran silencios en la melodía, esta no existiría. O sea que el silencio convive con la palabra. Conocemos casos de personas que hablan mucho y al final no comunican casi nada. Como también conocemos casos de personas que son silenciosas, hablan poco y su silencio es sumamente elocuente. Recuerdo esto simplemente para que tomemos conciencia de la complejidad del fenómeno del silencio, que no es simplemente estar callados. En realidad, más que de silencio en singular, habría que hablar de silencios en plural, porque hay muchos tipos de silencios. Existe el silencio, por ejemplo, del que está de acuerdo y entonces se calla porque está de acuerdo. Pero existe el silencio de quien está en desacuerdo y entonces calla porque no quiere participar de esa comunicación. Está el silencio despreciativo, cortante, cuando a alguien le negamos la palabra. Está el silencio de la complicidad, cuando nos hacemos partícipes del mal o del delito y nos callamos en vez de denunciarlo. Hay silencios que consuelan, que son amistosos, el silencio del enamorado que ya no tiene palabras y comunica con la mirada o con los gestos, pero está también el silencio de quien desprecia, de quien por enojo, por odio, le quita la palabra a otra persona. El silencio puede ser instrumento de defensa, como puede ser también un instrumento para ofender. Hay silencios de reserva, hay silencios de miedo, hay silencios de rencor, hay silencio de quien acepta y hay silencio de quien rechaza. El silencio puede significar admiración, puede significar también miedo. Hay muchos tipos de silencio. Esto quiere decir que el silencio hay que interpretarlo, porque no tiene un único valor. Puede significar muchas cosas. Así como cuando alguien habla, tenemos que ir comprendiendo sus palabras e interpretando su discurso, de la misma manera tenemos que interpretar también el silencio de las personas. Siempre es importante preguntar por qué calla una persona o por qué hago silencio yo, porque en la intencionalidad del silencio es donde está su valor. Y con esto adelanto algo que luego la Biblia va a confirmar. No todos los silencios son buenos. No todos los silencios son positivos. Yo me acuerdo hace unos años en México, cuando estaba dando un curso sobre el silencio en la Biblia, que una señora contó que su nietecita, que tenía apenas 5 o 6 años de edad, se enojó con ella y le dijo: abuelita, ya no te quiero, no te vuelvo a hablar. Una niña de 5 o 6 años ya sabe utilizar el silencio como un arma de desprecio, como un arma que ofende, como un arma que corta la comunicación. ¿Cuántos de nosotros no hemos usado el silencio cuando nos resentimos con alguien, cuando estamos enojados? Le quitamos la palabra. Entonces, no siempre el silencio es positivo. Hay silencios positivos cuando nos sirven para enriquecer, preparar y profundizar la relación, la comunión. Por ejemplo, el silencio de quien escucha. Cuando alguien hace silencio para escuchar, este silencio es positivo porque posibilita la relación. El silencio, por ejemplo, para reflexionar profundamente. Callamos para
escucharnos por dentro y poder tomar una decisión o poder ver las cosas con mayor seriedad. Este silencio es positivo porque me permite relacionarme conmigo mismo. El silencio prudente de quien sabe callar para no pronunciar una palabra fuera de lugar, para no ofender, para no crear, por ejemplo, divisiones en un grupo. La persona se calla. Este silencio es positivo porque crea comunión, evita que se rompan las relaciones. El silencio de quien guarda un secreto para no difamar a alguien. Este silencio es positivo. Entonces, y el silencio de la oración, por ejemplo. Cuando hago silencio para escuchar al Señor, hago silencio para adorarlo, para bendecirlo y alabarlo, para descubrir lo presente en mi corazón. Este silencio es positivo. Con esta breve introducción, lo que estoy diciendo es que, contrariamente a lo que muchas veces se cree, una persona silenciosa no necesariamente es una persona espiritual o buena o santa. No siempre los silencios son positivos. Hay silencios que dañan, hay silencios que crean problemas comunitarios, problemas en los grupos. Imagínense ustedes, por ejemplo, el silencio de la censura de prensa. En gobiernos dictatoriales, lo primero que hacen los gobernantes tiránicos es coartar la libertad de expresión, prohibir las publicaciones que vayan en contra de su ideología. Estos son silencios que se imponen. En la Biblia aparece mucho el hecho de silenciar a un profeta. Estos silencios obligados, el silenciar a otro, es también un silencio negativo. Estamos rompiendo la relación y atentando contra la libertad y la dignidad de las personas. En el límite de la vida, cuando llega la muerte, entramos en un silencio que es signo de que ya no tenemos posibilidad de relacionarnos en este mundo con los demás. O sea, en el límite de la existencia humana, el silencio coincide con la muerte, donde la palabra ya no es posible. Esto tiene su importancia porque en la Sagrada Escritura, uno de los signos de que una persona ya no tiene vida, uno de los signos vitales que en la Sagrada Escritura se comprueba para ver si alguien vive, es si habla o no habla. El cadáver no habla. Y entonces el silencio aparece como expresión de muerte. O por ejemplo, el Salmo 115 dice, los ídolos tienen boca y no hablan. También el ídolo, al no ser capaz de hablar, porque es una realidad inerte, inexistente, que no tiene vida, ahí también se manifiesta este silencio mortal. El silencio, en muchísimos textos de la Escritura, aparece en relación con la muerte o con los ídolos. Para concluir esta pequeña introducción, todavía sin entrar a la parte bíblica, así como hay silencios variados, múltiples, que hay que interpretar en cada caso, también existe el silencio con mayúscula, el gran silencio, el silencio que está más allá de toda palabra, el silencio que no puede ser expresado en modo adecuado, en modo completo, con ninguna frase, con ningún sonido, con ninguna expresión, y coincide con el misterio, es decir, la trascendencia de Dios. Dios en su misterio infinito es silencio. De ese silencio va a brotar la palabra, que Dios habla, sale de su misterio y se comunica con nosotros, y la palabra de Dios viene del silencio. Una palabra que viene del silencio, pero que al mismo tiempo debe ser acogida en silencio y para ser plenamente comprendida nos debe llevar a la comunión y a la contemplación de este silencio con mayúscula, que es un silencio
amoroso que se expresa en la palabra. Jesús es la palabra encarnada de Dios, una palabra que viene del silencio. Romanos 16:25, por ejemplo, el final de la carta a los Romanos, habla de una palabra que fue conservada en silencio por los siglos y ahora manifestada en los últimos tiempos. Es decir, el silencio eterno de Dios se ha manifestado como palabra en Cristo Jesús. Pero es curioso, Cristo es la palabra eterna del Padre. Sin embargo, habló muy poco. Fueron no más de 3 años los que vivió Jesús comunicándose en modo público. No dejó nada escrito. No fue posible registrar su voz. Solo tenemos los testimonios de los evangelios. Para ser la palabra eterna de Dios realmente fue bastante silencioso. Fue muy poco el tiempo que habló. Fue más el tiempo que vivió la vida oculta en Nazaret, de la que no tenemos ninguna noticia, que los años de ministerio público en los que habló. Son datos curiosos que a veces no les prestamos atención. Y yendo un poco más allá, Jesús termina en el silencio. Muere en la cruz. Y cuando Jesús muere en la cruz, entra en el silencio. Ya no se escucha más su voz con el oído. Hasta que en Pentecostés vuelve a resonar la palabra de Jesús a través de sus discípulos en el mundo entero. Y cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés, curiosamente Lucas lo describe en forma de lengua de fuego, porque va a producir un nuevo lenguaje, un lenguaje que se va a encarnar en todas las lenguas de la tierra. Es el lenguaje de la Pascua. Un dato curioso para terminar esta parte introductoria: Jesús muere en el silencio de la cruz, y cuando resucita, en las experiencias del Señor resucitado que tienen los discípulos, Jesús lo primero que hace siempre es hablar. No teman, soy yo, miren mis manos y mis pies. Lo primero que hace es hablar. La Pascua es el regreso de la palabra, una palabra que se va a encarnar en los discípulos y con la fuerza del Espíritu, después de Pentecostés, se va a volver una palabra universal. Bueno, con esto lo que quiero decir es que el tema del silencio es bastante complejo. Cuando decimos San José fue silencioso, el silencio de San José, estamos entrando en un campo sumamente rico, apasionante, pero bastante complejo también. Voy a decir una palabrita sobre el silencio en el Antiguo Testamento. Así como dije antes que el silencio puede ser positivo, puede ser negativo, en el Antiguo Testamento hay una gran cantidad de ejemplos de silencios negativos. Por ejemplo, al inicio de la historia de José y sus hermanos, Génesis 37:4, los hermanos le tenían envidia a José y lo llegan incluso a odiar por el cariño especial que le tenía Jacob, su padre. Y dice Génesis 37:4, llegaron a aborrecerlo hasta el punto de no poder ni siquiera saludarlo. El drama de la historia de José y sus hermanos inicia con un silencio. Empiezan quitándole la palabra. El texto hebreo dice, ni siquiera le podían decir shalom, que es el saludo ordinario, la mínima expresión de afecto entre dos personas. Los hermanos ni siquiera le dirigían la palabra para saludarlo. Así empieza esa historia, donde José después es vendido a Egipto y conocemos el resto de la historia. Una historia de ruptura de fraternidad empieza con un silencio. ¿Cuántas veces en nuestras casas, en nuestras comunidades, los grandes problemas empiezan por falta de comunicación, por alguien que le niega la palabra a otro, por dos que llevan meses o años sin hablarse? Otro ejemplo que pongo de silencio negativo en el Antiguo Testamento, el silencio de quien no habla porque no sabe qué decir, porque no tiene una palabra adecuada para poderla comunicar. Proverbios 24:7. La sabiduría es inalcanzable para el necio
incapaz de abrir su boca en público. Este es otro silencio negativo. Silencio de quien, por su incapacidad, por su necedad, por su superficialidad, no tiene una palabra que ofrecer, una palabra de sabiduría. O sea, el silencio de quien no puede colaborar con una palabra sensata porque es una persona necia, superficial, con poca interioridad, no tiene palabra que ofrecer. Este es otro silencio negativo. Existe el silencio también, les decía yo antes, de quien calla a los profetas. Este silencio es muy común en el Antiguo Testamento. En Amós 2:12, el profeta se queja contra el pueblo porque de parte del Señor les dice eso. ¿Cuántas veces le han dicho a los profetas, no profeticéis? O sea, negarle, obligar a los profetas a que no hablen en nombre del Señor. Este es un silencio también negativo, que callar al profeta es excluir a Dios de la sociedad. En Jeremías 11:21, el Señor le revela a Jeremías estas palabras. Dice, la gente anda diciendo esto: no profetices en nombre de Yahvé y no morirás en nuestras manos. Jeremías 11:21. O sea, el pueblo, los dirigentes, sobre todo los grandes dirigentes de la sociedad, le decían esto a Jeremías: no profetices en nombre del Señor y no morirás en nuestras manos. Un silencio de coacción, una imposición de silencio. Y en este caso doblemente grave, porque al que se le está obligando a callar es a un profeta. Se está obligando a callar la voz de Dios. Entonces, estos son ejemplos de silencios negativos en el Antiguo Testamento. Pero hay también silencios que son positivos, silencios que crean relación, que abren el mundo interior, que ayudan a crear mejores relaciones. Por ejemplo, Proverbios 10:19. El que mucho habla, mucho yerra. Quien modera sus labios es sabio. Aquí aparece como sabio el que sabe callar a tiempo, el que sabe manejar su lenguaje, evita palabras hirientes, no revela secretos que puedan dañar la fama de una persona, no ofende. Es sabio el que modera sus labios. Proverbios 10:19. El Salmo 143 también tiene una oración muy interesante que habría que repetirla todos los días. Señor, pon un centinela a la puerta de mis labios. Esta es una puerta por la que salen las palabras, que en la Biblia nacen en el corazón, que es el centro interior de la persona. Entonces el salmista le dice al Señor, Salmo 143, pon un centinela a la puerta de mis labios. Hay palabras que no deben atravesar esta puerta que comunica la interioridad de la persona con el mundo. Entonces pon un centinela, un guardia que esté vigilando para que yo no diga palabras que no debo decir. Ese centinela a la puerta de mis labios es el silencio. Saber callar en muchos textos de la Biblia es signo de sabiduría, de madurez. Personas que con su silencio hacen bien. Por ejemplo, el Salmo 4:5. El salmista está pensando en los malvados que en sus lechos de noche planifican el mal que van a cometer al día siguiente. Entonces, el salmista, Salmo 4, versículo 5, idealmente le dice a estos malvados: temblad y no pequéis, reflexionad en el hecho y callad. O sea, haced silencio. O sea, les invita a que hagan silencio, que callen sus planes malvados, que hagan silencio y escuchen al Señor. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Se les invita a que hagan silencio y que escuchen el corazón, que abran su interioridad al bien y a la justicia. Este es otro ejemplo de silencio positivo, quien calla para reflexionar sobre su propia conducta, sobre su propio proceder. El Salmo 39 también, versículos 2 y 3. Pondré un freno a mi boca, un freno.
Pondré un bozal a mis labios mientras el malvado esté presente. Ya sea que el malvado es una figura que en los salmos indica el enemigo de Dios o el que me puede dañar. O sea, mientras el malvado esté presente, ya sea que esté presente físicamente o que esté presente en mi recuerdo, mentalmente. Es decir, ¿por qué pondré un bozal en mi boca mientras tenga al malvado presente? O sea, para evitar contiendas y riñas, o para no hablar demasiado lleno de ira, o para no colaborar con él en planes malvados. O sea, pondré un bozal en mi boca, ¿no? Entonces, son ejemplos de texto en donde aparece el silencio positivo, silencio que crea relación. Sobre todo está el silencio de la escucha. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. En el centro, en el corazón de la espiritualidad bíblica está la escucha. El pueblo, como dice Deuteronomio 4, en el Sinaí no vieron ninguna imagen, no vieron ninguna figura, solo escucharon una voz. De ahí que a Israel se le pida como expresión suprema de su fe, escucha Israel. Y para escuchar hay que hacer silencio. Es verdad que no todos los silencios son escucha. Ya vimos que hay una gran variedad de silencios, pero no hay escucha sin silencio. Si yo quiero escuchar a alguien, tengo que callar. Sobre todo tengo que callar algunas voces que son terriblemente dañinas. Tengo que callar las voces interiores de la indiferencia, de la autosuficiencia o de la autodefensa. Aquí le hago un paréntesis sobre el silencio de la escucha. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio que en la Biblia el silencio coincidía con la muerte también? Por ejemplo, en el Salmo 94, versículo 17, si el Señor no viniera en mi ayuda, pronto habitaría en el silencio. Silencio se dice, una de las palabras para decir silencio en hebreo es duma. Es otra metáfora para el lugar de la condenación, del alejamiento de Dios eternamente. No es un lugar de fuego, como aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, sino un lugar de aislamiento y de silencio. El Dumá es un lugar en el que nadie me habla, ni yo puedo hablar con nadie, y lo más grave, no puedo alabar al Señor. Esta era la condenación en el Antiguo Testamento, ir al lugar del silencio eterno. Entonces, el silencio tiene que ver algo con la muerte. De hecho, les decía, el cadáver, el ídolo, son figuras que por su silencio indican ausencia de vida. Cuando yo callo para escuchar a alguien, hago silencio. Y entonces callo estas tres voces. La indiferencia, es decir, callo esta voz porque estoy interesado en lo que el otro está diciendo. Callo la autosuficiencia. Hago silencio porque reconozco que no sé todo y lo que el otro me está diciendo es algo que vale la pena escuchar. Y el silencio de la autodefensa, que inmediatamente nos viene. Cuando alguien nos dice algo, inmediatamente, en vez de estar acogiendo la palabra, muchas veces estamos preparando el modo de defendernos, el modo de evitar que una palabra nos corrija o nos provoque un cierto malestar interior. Entonces, cuando escuchamos, en cierta manera morimos. De cierta manera entramos como en el silencio del Dumá. Pero es un silencio, es una experiencia de muerte que es positiva. O sea, yo sacrifico mi palabra porque estoy reconociendo que en este momento la palabra del otro es más importante. Entonces entro como en una experiencia de muerte, muero a mí mismo, sacrifico mi palabra para que viva la del otro. Entonces es una muerte fecunda. La escucha tiene una dimensión pascual muy fuerte, porque es una muerte para que viva la palabra del otro. Por eso cuesta tanto escuchar, porque cuando escuchamos estamos participando misteriosamente
del silencio de la muerte, porque morimos a nosotros mismos. Bueno, y está luego el silencio de la adoración, el silencio del profeta, que antes de pronunciar la palabra que el Señor quiere comunicar a su pueblo, hace silencio para escuchar a Dios. Y el silencio de quien adora, quien delante del Señor reconoce que cualquier palabra es poca, distrae, y solamente el silencio cargado de amor, como dice San Juan de la Cruz, el único lenguaje que Dios oye, dice San Juan de la Cruz, es el lenguaje del callado amor, que él representa con otras metáforas, por ejemplo, música callada, soledad sonora, es decir, un silencio amoroso cargado de presencia, en donde hay una experiencia de amor que va más allá de todo lo que se pueda decir con palabras y expresar con el lenguaje. El silencio se llena de presencia y se vuelve una experiencia de comunión amorosa, el silencio de la oración. En el Nuevo Testamento, yo les recordaba ahora Romanos 16, 25. Este texto, que está al final de la carta a los Romanos, es un texto de adoración. Concluye la carta con este texto que es una alabanza al Señor. Dice, aquel que puede consolidarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, la revelación de un misterio mantenido en silencio. La Biblia de Jerusalén dice mantenido en secreto, pero aquí es el verbo estar en silencio el que aparece en el texto griego de la carta a los Romanos. Un misterio mantenido en silencio durante siglos, pero manifestado ahora por las escrituras que lo predicen por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para que acojan la fe. Es decir, el Nuevo Testamento presenta la venida de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios, como una palabra que sale del silencio. San Juan de la Cruz dice, una palabra habló el Padre en eterno silencio, y en silencio ha de ser escuchada del alma. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay un silencio que en el capítulo 1 de Lucas, con el que se abre el Evangelio, es la mudez de Zacarías, que duda del anuncio que le hace el ángel del nacimiento del Hijo y queda mudo. Este silencio de la mudez de Zacarías, que es en cierta manera expresión de su incredulidad, va a preparar el nacimiento de Juan Bautista. Zacarías va a hablar en el momento en que escribe en una tablilla Juan es su nombre. En ese momento empieza a hablar. O sea que incluso la llegada de Juan el Bautista está precedida de la mudez de su padre. Estuvo mudo por varios meses, como estuvo mudo el profeta Ezequiel también en el Antiguo Testamento por varios meses. Pero bueno, no nos extenderíamos demasiado con todos estos datos sobre el silencio que son riquísimos en la Sagrada Escritura. Aparece la figura de la Virgen, por ejemplo, Lucas 2, 19 y Lucas 2, 51, que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. No se dice explícitamente silencio, pero cuando se habla de una operación interior amorosa en el corazón, donde la Virgen va uniendo un hecho con otro, va intentando descubrir el plan de Dios, va viendo en profundidad la manifestación de Dios en su Hijo, y todo eso lo va reflexionando, meditando y trabajando interiormente en su interioridad, en su corazón. Todo esto solo en silencio se puede realizar. Jesús ora en la noche, pasa noches enteras en oración, o en la madrugada que se levanta a orar. Son expresiones también de silencio. Quiero mostrar, antes de entrar con San José, dos ejemplos más para que veamos también el silencio negativo en el Nuevo Testamento. En Marcos 3:4, un día que Jesús entra a la sinagoga donde está un hombre que tiene la mano paralizada. Jesús lo pone en el centro y pregunta a los que están en la sinagoga: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla?
Estoy leyendo Marcos 3:4. Hace una pregunta a los que están en la sinagoga, que si es lícito hacer el bien en sábado, salvar una vida en vez de destruirla, y dice el texto, ellos callaron. Todos los hombres religiosos que estaban en la sinagoga guardan silencio. La pregunta de Jesús es muy importante, tiene que ver con el bien y con la vida. Y callar ante esta pregunta provocó en Jesús una reacción fuertísima. Dice el texto, entonces los miró con ira, apenado por su cerrazón de mente, por su dureza de corazón. Jesús se llena de ira ante aquel silencio, porque es el silencio de quien no quiere comprometerse. Es el silencio de quien sabe que si habla, se le pueden caer sus ideas y no se exponen ante Jesús. Y no son capaces de proclamar el bien y la vida como valores fundamentales. Entonces, ese silencio hipócrita, ese silencio cobarde de quien prefiere quedarse encerrado en sí mismo para no exponerse, para no romper sus esquemas mentales, para no manifestar su apoyo a la vida y al bien, y se quedan callados. Y Jesús se llena de ira por la dureza de sus corazones. Entonces, no todos los silencios son positivos. Aquí Jesús se llena de ira ante ese silencio cobarde que encierra a las personas en sí mismo. En Marcos 9:34 tenemos otro silencio que también es interesante. Jesús va camino a Jerusalén con los discípulos y dice Marcos 9:33-34. Cuando llegaron a Cafarnaúm, una vez en casa, les preguntó Jesús a los discípulos, ¿y de qué discutían por el camino? Y Marcos 9:34, ellos callaban, ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. ¿Por qué callaron? Que probablemente sabían que estar discutiendo quién era el más importante estaba en contradicción con todo lo que el maestro les ha ido enseñando, en contradicción con ese misterioso camino a Jerusalén donde Jesús está dispuesto a entregar la vida. Y ellos están peleando quién de ellos es el mayor, el más importante y el primero. Cuando Jesús se los pregunta, se callan. Otro silencio hipócrita. No son capaces de decir, Señor, hemos discutido esto, pero estamos arrepentidos, nos parece que hemos hecho mal, hemos ido hablando cosas banales y cosas necias. No, prefieren callar. Un silencio de autodefensa, de cobardía y de hipocresía. Aquí tenemos otro silencio negativo en el Nuevo Testamento. Finalmente está el silencio de Jesús durante la pasión, que es muy significativo. Esto nos llevaría muy largo, solamente pueden ustedes verlo en Mateo 26 y Mateo 27, en los capítulos de la pasión. Rápidamente se los digo. Jesús no fue totalmente silencioso en la pasión. Jesús, cuando le preguntaban sobre su identidad, hablaba. Por ejemplo, en Mateo 27, 11 al 13, cuando a Jesús le pregunta, por ejemplo, Pilato, Jesús compareció ante el procurador, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús declaró, tú lo dices, habla. Y cuando los sumos sacerdotes le dicen que él es el Hijo del Altísimo, y lo reconoce. O sea, cuando es la identidad, no calla Jesús, no se encierra en sí mismo, no tiene miedo de decir quién es. Sin embargo, les voy a presentar otro ejemplo que es muy interesante. Mateo 26, del 62 al 63, dice el texto que se levantó el sumo sacerdote y le dijo, no respondes nada, no oyes lo que estos atestiguan contra ti, pero Jesús callaba. Cuando los falsos testimonios se levantan, cuando los testigos mentirosos acusan falsamente a Jesús, Jesús se calla. Jesús habla cuando le preguntan sobre él y sobre su identidad y su misión. Cuando los falsos testigos lo acusan, Jesús calla. ¿Por qué? Prefiere pasar por acusado
y prefiere ser condenado con tal de acusar a otros. Este silencio de Jesús, que calla delante de quienes lo acusan falsamente, renuncia al derecho a defenderse con tal de no acusar. Es un silencio de respeto y de amor. Prefiere él pasar por condenado y por culpable con tal de no acusar ni condenar a nadie. Si Jesús hubiera reaccionado hablando, hubiera mostrado la falsedad de estos testigos. Pero Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, en la pasión habría que ver los silencios en los que Jesús calla por no condenar, por no hacer quedar como culpable a los otros. Un silencio que es expresión de su misión salvadora y aparece en la pasión. Bueno, ahora vamos a la parte final. Entramos a la figura de San José. Ya con este panorama del silencio en la Biblia, ahora nos podemos acercar a los evangelios de Mateo y Lucas que hablan de San José. Solo el evangelio de Mateo y de Lucas en los primeros capítulos, Mateo 1 y 2 y Lucas 2, hablan de San José. A ver, ¿qué cosa es el silencio de San José? En los evangelios, José de Nazaret nunca pronuncia una palabra. No conocemos ninguna expresión verbal de él. No se nos conserva absolutamente ninguna palabra en su boca. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que San José fue mudo, que nunca habló. Hay que estar atentos cuando decimos San José nunca habló en los evangelios. Evidentemente que habló. Tiene que haberse comunicado muchísimas veces con la Virgen. Tiene que haber hablado con alguien sus problemas. En el trabajo de la carpintería se relacionaba con la gente. En la educación de Jesús, en el viaje a Egipto, en tantas ocasiones, San José tiene que haber hablado. Entonces, cuando hablamos del silencio de San José, exactamente no estamos hablando de una persona que no habla, sino que estamos ante un fenómeno literario. Es Mateo y Lucas quienes nos presentan a un personaje que no dice una sola palabra. Y el objetivo que tienen los evangelios es que nos fijemos en lo que hace, que nos fijemos en sus gestos. O sea, no es exactamente que no habló, sino que el evangelio quiere que captemos la personalidad de San José a través de lo que hace. Y en este sentido, José es un hombre que se comunica con los gestos, se comunica con las acciones, manifiesta lo que es, obedeciendo al Señor, acogiendo la misión que el Señor le encomienda, cuidando de María y de Jesús, trabajando honestamente en su taller de carpintería. En José de Nazaret se encarna misteriosamente lo que para Mateo es el ideal del Evangelio. Por ejemplo, en Mateo 7:21, en el corazón del Sermón de la Montaña, dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El ideal del cristiano no es hacer mucho, sino hacer la voluntad del Padre. José aparece en el Evangelio de Mateo como alguien que actúa, que hace. Su grandeza no está en lo que dice, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces Mateo nos ha presentado a un personaje en donde lo que cuenta es lo que hace, para enseñarnos que este es el ideal del Evangelio y que aparece encarnado en este nuevo Abraham del Nuevo Testamento, que escucha la voz del Señor e inmediatamente la pone en práctica y que inicia desde la fe un itinerario oscuro y fatigoso de docilidad y de obediencia,
Y lo que quiere Mateo decirnos es, fíjense que no se necesita hablar, que lo fundamental es actuar. Y esto es lo que la figura silenciosa de San José nos presenta. Otro texto del Sermón de la Montaña, Mateo 6, 6, 7, cuando dice Jesús que no hay que multiplicar las palabras, perdón, Mateo 6, dice Jesús, cuando oren, no sean como los hipócritas que gustan de orar en la sinagoga. Cuando ustedes vayan a orar, entren en el aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En el Sermón de la Montaña, la relación con Dios debe ser una relación en la profundidad de nuestro ser. Lo decisivo no es lo que se hace exteriormente. Lo que cuenta es lo que ocurre en el corazón. Así describe Jesús la relación con Dios. Es algo que tiene que ver con la interioridad y con el corazón. Y en Mateo 6, 7, y cuando oren, no hablen mucho, no usen demasiadas palabras, no multipliquen los discursos como hacen los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Es decir, que en el Sermón de la Montaña hay una relativización de la palabra. Es decir, lo decisivo en la relación con Dios no es la palabra, es la acción. Es la acción obediente y confiada, y es lo que ocurre en el corazón. Esto es lo que explica por qué Mateo y Lucas describen a San José solo actuando. Entonces, el silencio de San José en el Evangelio no es simplemente la de un personaje silencioso, porque como ven, esto se puede prestar a varias interpretaciones, porque el silencio no siempre es positivo. El silencio de San José es positivo y es ejemplar y es modelo de vida gracias a lo que hace. Son sus acciones las que le dan valor a su silencio. Entonces, vamos ya aterrizando con algunas conclusiones. Primero, un gesto dice más que 1000 palabras. El amor se manifiesta en obras. Las palabras se las lleva el viento. Una palabra apenas pronunciada ya no existe, porque es un soplo de aire modulado por las cuerdas vocales. Apenas decimos la palabra, ya no existe. Se conserva solo si hay alguien que la escucha y la coge en su corazón. Es la fragilidad de la palabra. En cambio, el obrar deja huella en la historia y en la vida. El amor se manifiesta en palabras, en obras, en acciones, más que en palabras. Entonces, San José, sin hablar, solamente actuando, es el amor puesto en práctica. En José de Nazaret vemos el amor práctico, el amor evangélico que Jesús ha puesto como ideal. No decir Señor, Señor y multiplicar las palabras y decir muchas cosas. Actuar la voluntad de Dios y actuar el amor. ¿Cuántos gestos tuvo que realizar San José para realizar la voluntad de Dios? Para hacerse cargo, como dice el Papa Francisco, de esa paternidad que no era suya, sino de Dios. ¿Cuántas cosas tuvo que hacer? En la carta que escribió el Papa a Patris Corde con ocasión de San José, dice él, habría que llenar con la imaginación los vacíos que deja el Evangelio en cuanto a la vida de San José. Pero uno puede imaginar con una gran certeza que José tuvo que realizar muchas cosas y realizar tantos gestos de amor para acoger la voluntad de Dios y para ponerla en práctica, llevando adelante su paternidad como una misión recibida de Dios. Entonces, el silencio de José de Nazaret, en primer lugar,
no es ingenuidad. San José se da cuenta de las cosas que ocurren. No es alguien que calla porque está en modo egoísta, aislado en sí mismo. San José aparece como un hombre de relación en los evangelios, en relación con su esposa, en relación con Jesús y en relación con los demás a través de su trabajo de obrero en la carpintería. No es un hombre sin relaciones, encerrado en sí mismo. San José no se aísla, no es un silencio que lo encierra en sí mismo. Además, no es un silencio de cobardía tampoco, de falsedad o de hipocresía. El silencio de San José va acompañado de gestos de gran riesgo, como acoger en la oscuridad la voluntad de Dios que le propone: no temas, le dice en un sueño, toma a María, tu mujer, que el hijo que viene es del Espíritu Santo. Y apenas despertándose del sueño, hizo lo que el Señor le mandó, con toda la incertidumbre que implica la oscuridad de la fe y lo doloroso de entrar por un camino que no era el que él tenía previsto. O sea, el silencio de San José no es un silencio de cobardía, sino un silencio que va acompañando y se va expresando y se va haciendo fecundo a través de unas acciones de gran riesgo, de gran confianza, de gran valentía. San José es alguien que no solamente escucha, sino que pone por obra lo que ha escuchado. Su primer gran silencio es Mateo 1:19. Su marido, José, que era justo, no quería difamarla y resolvió repudiarla en silencio. Cuando descubre el misterio de aquel embarazo, frente al cual él no tiene ninguna responsabilidad, San José decide retirarse en silencio y no exponer a María, su mujer, al escarnio público que le podía llevar incluso a la lapidación, y elige el silencio. Es su primer gran silencio. ¿Por qué calla? Aquí podemos multiplicar las interpretaciones porque el Evangelio no lo dice. Lo que sabemos es que no quiso exponer a María a el repudio público y a la muerte por lapidación, y decide elegir el silencio. Una primera interpretación podría ser: es un silencio de amor. Prefiere mejor apartarse en silencio, no decir nada, con tal de no exponer a su mujer a la muerte. Un silencio de amor. Amaba tanto a su mujer que se retira. El amor hacia María. Esa es una primera interpretación. Podríamos también interpretar este gran silencio como un silencio de un gran respeto a la dignidad de la mujer. Reconoce que María no es un objeto en sus manos de la que él pueda decidir y exponer a la decisión de unos jueces, hombres, que decidirían sobre su vida como que fuera un objeto. Entonces, hay una justicia en ese acto que es la justicia mayor de la que habla el Evangelio, que no es simplemente cumplir la ley que mandaba apedrear a una adúltera. Hay una justicia mayor aquí, va más allá de la ley y decide salvar a aquella mujer. Es un silencio de respeto a la mujer y un silencio que va más allá de la ley. Podría ser también un silencio de adoración delante de un embarazo que, si la Virgen le comunicó que venía del Espíritu Santo su criatura, José prefiere no entrar en una experiencia del misterio donde Dios tiene la iniciativa y se retira en silencio. En cualquier caso, la interpretación que elijamos, el gran primer silencio de San José es de una riqueza extraordinaria, porque puede ser amor, puede ser respeto, puede ser una concepción de la mujer que va más allá de la ley, puede ser la justicia de un hombre que no se limita a cumplir la letra de la ley, sino que ya en él se encarna la justicia mayor, que no es la de los escribas y fariseos. Ya estamos en el corazón del Evangelio y elige callar. O el silencio de respeto al misterio de Dios y decide retirarse
delante de una realidad que le sobrepasa y frente a la cual él no quiere entrar en modo irrespetuoso. Entonces, su primer gran silencio es una cadena inaugura una cadena de silencios que irá poco a poco tejiendo en su vida. Luego está el silencio de San José ante Dios. San José, según el Evangelio, escucha al Señor en sueños. El sueño era, en el Antiguo Testamento, un modo ordinario de comunicación divina. Lo que quiere decir que soñó es que Dios se le comunicaba en el silencio profundo. El sueño es también una expresión de silencio. Quien sueña está en silencio, no está en la vida ordinaria de cada día. Lo que el Evangelio nos está diciendo es que San José sabía hacer silencio para escuchar al Señor. En 4 sueños lo escucha. San José es un soñador con los pies en la tierra. Escuchen el silencio. Esto quiere decir que Dios le hablaba en sueño. Y luego, lo más extraordinario es que en silencio le obedecía. Cuando el Señor le pide que tome a María, su mujer, y al hijo que van a nacer de ella, dice Mateo 1:24, una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Ni una palabra, solamente un verbo, hizo. Es que no todo el que me diga Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Entonces José escucha en silencio a Dios y en silencio también actúa. Ahora, ¿qué quiere decir Mateo con esto? Que en San José no hay ninguna queja. El Papa en la Patris Corde, en el capítulo 7, dice, su silencio persistente no contempla quejas. San José no se victimiza, no se lamenta, no se queja de el peso que ha caído sobre él con aquella misión. Obedece en silencio. Y el Evangelio simplemente dice, hizo lo que el Señor le pidió. Docilidad absoluta. Y no hay palabras que evadan esa obediencia. No hay explicaciones y no hay sobre todo ninguna palabra para victimizarse o quejarse. Obediencia en el silencio. No hay necesidad de palabra. Es decir, San José en el silencio se iba adaptando a la llamada de Dios. Más adelante, aquí tengo, ya con esto estamos terminando, no me voy a alargar demasiado más ya. Cuando el misterio del nacimiento exigía una justicia mayor, es decir, que la ley no fuera aplicada a María, el silencio de San José, ya vimos, es de respeto y de caridad. Hay un silencio que va más allá de la ley y es un silencio de caridad y de respeto. Luego, el silencio cuando viene la responsabilidad de una paternidad que no es suya. Cuando el Señor le pide que ponga el nombre a Jesús, que lleve a María a su casa como su mujer, San José obedece y no habla. Un silencio de confianza y de obediencia. No hay necesidad de decir nada. Lo que cuenta es hacer y él dócil obedece. Luego más tarde, cuando surge la amenaza de Herodes, que quiere matar al niño, de nuevo otro sueño. En silencio el Señor le habla y José va a Egipto sin hablar. La fuerza del silencio, confiado y dócil. De nuevo, un silencio que acompaña la acción. Cuando esté en Egipto, de nuevo el cuarto sueño. Dios le habla en el silencio. Ahora puede volver a Israel. Vuelve ya no a Judea, sino que se va a Galilea. El silencio de la valentía. Sabe que puede correr riesgo. El silencio también de la decisión. No va todavía a Judea, dice el texto, que avisado en sueño se retiró a la región de Galilea, porque en Judea estaba reinando Arquelao, hijo de Herodes. San José decide, dice, no, ahí puede haber todavía dificultades, hay todavía peligro para el niño. Entonces se va al norte y se va a la región de Galilea.
y no habla. Todo es decisión interior. Un hombre que discierne, razona, sabe qué es lo más sensato, escucha a Dios y con gran valentía vuelve a Egipto. No se nos dice nada de lo que dijo en Egipto, pero sabemos que fue y que allí también continuó cuidando y amando a María y al niño. Es un silencio que va acompañando una vida fecunda, una vida de confianza, una vida de fidelidad. Silencio de San José, por lo tanto, es un silencio que va acompañando la confianza, va acompañando la docilidad, la obediencia. Es que para confiar no se necesitan palabras. Es que para obedecer no se necesitan palabras. Más bien las palabras estorban en algunos casos, porque dispersan, porque disminuyen la fuerza. Cuando el Señor nos pide algo, no hay necesidad de hablar. Cuando el Señor nos exige obediencia, docilidad y compromiso, hay que hacerlo. El hacer es lo que cuenta, no el hablar. Y San José hace. Y el silencio se vuelve fecundo, porque lo que cuenta es el hacer. Cuando el Señor nos pide tomar una decisión, hay que discernir, hay que razonar, hay que reflexionar dentro. Y ahí no hay necesidad de hacer muchos discursos. Hay que abrir el mundo interior y con el silencio razonar, reflexionar, pensar y al final, de nuevo, obedecer, escuchar y actuar. Bien, el silencio de San José, por lo tanto, no es simplemente ausencia de palabra. Es un silencio que se manifiesta en gestos. San José es el amor puesto en práctica. San José es la confianza, la docilidad y la obediencia que Jesús va a pedir en el Evangelio a los discípulos. En él ya se encarna de esta manera. Termino con una frase de San Juan de la Cruz en una carta a las Carmelitas de Beas. Y con esto terminamos porque no está hablando de San José, pero me parece que se aplica perfectamente a lo que hemos venido diciendo del silencio y del silencio de José de Nazaret. Dice San Juan de la Cruz, lo que falta, si algo falta, no es el escribir o el hablar, que esto ordinariamente sobra. Lo que falta, si algo falta, no es el escribir o el hablar, que esto antes ordinariamente sobra, sino el callar y obrar. Porque además de esto, el hablar distrae y el callar y obrar recoge y da fuerza al espíritu. Notemos que San Juan de la Cruz pone el callar con el obrar. Entonces, el silencio de por sí no es positivo en sí mismo. El silencio es positivo cuando, como en San José, el silencio va acompañado de una vida de obediencia, de una vida de confianza y de escucha del Señor, una vida de docilidad y de riesgo por hacer la voluntad de Dios. San José calla y obra, y esto es lo que hoy hace falta en un mundo como el nuestro, lleno de palabrería, lleno de imágenes, lleno de redes sociales, lleno de comunicaciones, todo eso, como dice San Juan de la Cruz, distrae y dispersa. Distrae de lo esencial, de hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Para esto se necesita callar, escuchar al Señor y en silencio, sin queja ni lamento, sin discusiones ni explicaciones, actuar en modo dócil y confiado. Muchísimas gracias. Con esto termino. Disculpen que me haya alargado demasiado, pero pensé que iba a ser más corto. Gracias a ustedes por haberme escuchado.